Bienvenidos, gracias por acompañarnos nuevamente a Sin Miedo. En esta ocasión debemos agradecer la presencia de Aníbal Ríos, ex concejal, o mejor dicho, concejal y diputado provincial, mandato cumplido, del Partido Demócrata en representación del cuarto distrito electoral o la cuarta sección electoral. ¿Cómo estás? Buenas tardes, Ana, gracias por esta invitación, muy amable. Empiezo como siempre, ¿cuántos años tenés? 57. Bueno, ¿ahora dedicado a la actividad privada? Sí, lo que pasa es que uno como sanrafaelino fanático y apasionado por discutir los problemas de Mendoza, discute siempre de política, así como a otros los apasiona el fútbol, a mí me apasiona la política, y en distintos escenarios uno ha tratado de hacer o sembrar una Mendoza mejor y un San Rafael un poco más favorecido de lo que uno ha vivido. Aníbal Ríos, desde hace varios años, creo que por lo menos desde que empezó como concejal y después cuando estuvo ejerciendo su función en la Cámara de Diputados, se ocupó fundamentalmente de dos temas. Uno, el de la energía. Otro, el de la vitivinicultura, y en los dos casos emitiendo informes producidos a partir de investigación, diagnóstico, análisis. Queremos hablar, aunque más no sea brevemente, del tema vitivinicultura y cómo estamos hoy aquí, sobre todo en el sur, pero creo que cuando hablamos de vitivinicultura se habla de la provincia, del país. ¿Vos podrías decir ahora, Teddy, les dije que iba a pasar? Sí, es un diagnóstico que uno lo ratifica 1, 2, 3, 4 años después con pena y con tristeza y con cierto sinsabor, porque estas cosas cuando uno las analiza, y estoy hablando de ciclos de cosecha, cotejar cómo hemos venido en los últimos 10 o 15 años Argentina posicionada en el mundo, era muy fácil prever e inclusive hace 15 o 20 años la aparición de nuevos escenarios o de nuevos países emergentes en vitivinicultura que tenían una trazabilidad, tenían un plan a corto, mediano y largo plazo, y estoy hablando de ejemplos muy concretos. Chile, que fue el que primero avanzó, luego lo siguió Sudáfrica, Nueva Zelanda y Australia, por citarte 4, y hoy creo que han alcanzado a las metas de una Argentina que tradicionalmente era vitivinícola, que tradicionalmente colocaba sus productos en un nivel de excelencia en el mercado internacional, y hoy estamos haciendo el camino inverso. Todos los demás países emergentes y que en aquella época eran nuevos se han consolidado, y Argentina, que era de tradicional, viene retrocediendo gradualmente. No hay fórmulas mágicas. Nosotros nos hemos dedicado con mucha preocupación a establecer algunos puntos o algunas líneas. En primer lugar, acá lo que ha faltado es política de largo plazo, y lo hablábamos recién afuera de las cámaras. Uno no puede prever la vitivinicultura mendocina cada 4 años, y eso puede ser tarea del gobierno de turno, pero sí podemos prever el mediano y el largo plazo, y lo demuestra la historia de Mendoza. Mendoza se pensó en ciclos de 50 años. Por ahí uno hace un machete de fechas. 1916, Constitución de la provincia de Mendoza. 1940, Coromina Segura firma el primer acuerdo con agua y energía, y por eso tenemos los Nihuiles. El primer contrato con YPF, y por eso fue un adelantado en materia de petróleo en la provincia de Mendoza. Y cuando uno ve esos ciclos, salta, por ejemplo, a 1966, donde toda una masa crítica de recurso humano y de capitales, desde el 1900 que arranca San Rafael, se ve aglutinada, como si fuera un gran embudo con una boca muy estrecha, en donde bodegueros del sur de la provincia tenían un modelo a seguir porque las pautas estaban muy claras, y esto es lo que uno pondera. Uno no viene con estos escritos que a uno lo desvelan o lo apasionan, no viene a señalar errores,
sino a rescatar lo que se pudo hacer y se perdió en el tiempo. Hace algunos días, hablando con una persona de algunos años más que nosotros, que vos y que yo, una abuela podría decirse, recordaba la cantidad de bodegas que había en aquel tiempo y que bueno, ahora no hay una mayor concentración y eso ha generado un perjuicio o no es algo a lo que tendríamos que prestar atención. Creo que en estos tiempos... ¿O es un indicio de cómo están las cosas? Basta con recorrer con la memoria los apellidos ilustres, que los hemos incluido en ese informe, y que hoy son estructuras en ruinas o que han desaparecido. El fenómeno de la concentración, y lo digo con el nombre y el apellido, en Peñaflor y en Fecovita, es consecuencia de malas políticas económicas, malas políticas industriales, inflación, recesión, pérdida de mercado, pérdida de rentabilidad, pérdida de competitividad y sobre todo asfixia impositiva. ¿Las condiciones internacionales no han propiciado este tipo de cuestiones? Yo creo que nosotros tenemos mucho de responsabilidad en los errores que hemos cometido, porque este juego de echarle siempre la culpa a las tendencias externas me parece que suena como a lavarse las manos de las responsabilidades que hemos tomado adentro. El vino hoy vale exactamente lo mismo que hace 4 o que 5 años. Pero ¿qué nos pasó en estos 5 años? Cuando sobró el vino no fue mal, porque se cayeron los precios y tendríamos que haber urgentemente liberado los despachos a la venta interna y a la venta externa. No lo supo hacer quien tenía las herramientas para hacerlo, que es el Instituto Nacional de Vitivinicultura. Después faltó vino por estas cuestiones cíclicas y cuando faltó vino, el gobernador de turno, Celso Jaque, importó vino tinto de Chile para compensar la expectativa de la demanda contra la oferta. Y las reglas de la economía elementales de un colegio secundario te dicen que cuando tenés una alta demanda y una poca oferta, lo que sube es el precio. Nos perdimos la oportunidad histórica de fortalecer al eslabón más débil de la vitivinicultura, que era el productor, y que, como se dice en lenguaje popular, ese era el año para que se pusiera las botas y tuviera un resarcimiento histórico de cuántas cosechas malas, de mal precio, etcétera. Cuando hablamos de vino, cuando hablamos de vitivinicultura, bodegas, detrás, por lo menos aquí en nuestro departamento, en General Alvear, se está hablando de familias, de pequeños productores, de pequeñas unidades productivas, ¿no? Creo que en esto hay que también, el diagnóstico lo compartimos, uno no va a venir a descubrir el agujero del mate, pero creo que acá hay que encontrar una solución muy rápida. Y uno lee y escucha algunas fórmulas legislativas en donde el resultado es que me parece que estamos compitiendo entre mosto y vino, cuando el mosto en la ley de mosto siempre fue un moderador y un compensador. ¿Para qué? Justamente para contener el exceso de vino, destinar un porcentaje, 30, 22, 33, no importa el número. Que los sanrafaelinos siempre han protestado contra esto, porque hicieron... Estamos de acuerdo, pero hoy el elemento no puede ser el elemento en el mercado que tiene precios, no puede ser el mosto, que es un derivado del vino. Me parece una construcción legislativa interesante la de destinar mosto a edulcorante. Pero eso te iba a preguntar, pero hay una iniciativa... Sí, pero hay una regla elemental de costo, de precio y de rentabilidad. Hoy el mosto sale 3 veces más que el kilo de azúcar con el que se está dedicando edulcorante. Entonces, me parece que se pierde en esto de la perspectiva de por mirar el árbol se pierde el bosque, se está perdiendo la política vitivinícola por apuntarle a un árbol que es el mosto. En conclusión, hay que apostarle al mediano plazo y creo que con el mosto, nosotros lo hemos dicho en la legislatura y lo empezamos diciendo acá en el Consejo Deliberante, que el mosto tenía que, como una alternativa muy humilde de parte de quien la dice, el mosto tenía que ser utilizado como moneda fungible. Esto significa al industrial del mosto, a valor producto, que lo devuelva en 5 o en 10 años, la misma cantidad de mosto, mientras con eso nos dedicamos a fortalecer el vino, que realmente es la moneda genuina de la economía mendocina. ¿Qué se hace en estas instancias? Porque me da la impresión como que estamos en un punto muerto, con cosechas escasas, además con algunos aditivos que antes no estaban, unos años atrás. No hablábamos, por ejemplo, de la aloesia botrana, que está generando perjuicio y gasto
gasto, no es una inversión. Y por el otro, con el conocimiento de, hace algunos días ha surgido una información de cómo habrían incrementado algunas toxinas, algunos elementos cancerígenos en las vides y fundamentalmente en la uva a partir del cambio climático, algo que se ha detectado en Estados Unidos. En ese contexto, ¿cómo nos presentamos los sanrafaelinos, pensemos, ¿no? Comienzo de menor a mayor. Creo que un aporte valioso sería rápidamente, porque no es un imposible, lograr la integración efectiva, real, concreta del productor al eslabón industrial. Y esto se logra con cosechas, con precio, en donde esa integración le permita al productor llegar hasta el producto terminado y participar de esa rentabilidad. Hoy me sigue pareciendo llamativo, por lo menos, que Fecovita, que no tiene el mismo espíritu que tenía Giol. Hoy Fecovita es un gran negocio por la alta rentabilidad que tiene, en donde a todos los productores asociados los ha convertido en proveedores y trasladistas, comprando un vino a 2 pesos, en donde Fecovita termina vendiendo en góndola el producto terminado a 40 o a 35. Entonces, de algún modo, esta diferencia, que no la discuto, porque tiene que ver también con la rentabilidad y la competitividad, lo tiene que integrar al productor para que no regale o malvenda en épocas de abundancia, de mucha cosecha, que no malvenda el trabajo de un año. Recién hablabas de la necesidad de generar políticas de largo plazo. Decías, no hablemos de algo que pueda resultar agresivo para el gobierno, pero sí planifiquemos. Ese es el gran desafío. Creo que Mendoza no puede estar en el gran debate político electoral cada 4 o cada 2 años, porque me parece que distraemos la mirada cada vez que ocurre un fenómeno electoral de aquellos grandes planes, o no sé si grandes, por lo menos sustentables y trazables en el tiempo, que es lo que les permitía apostar a una inversión, a tener viñedos, a tener mayor superficie bajo riego, en donde el papel de tener más agua y mejor conducida es elemental, a lograr tendidos de energía eléctrica, donde la energía tendría que ser mucho más barata si tiene un final productivo industrial como el que estamos hablando. Y acá sí me parece que la provincia de Mendoza ha sido marcada por grandes gestiones que entendieron ese mensaje a largo plazo y planificaron una Mendoza no cada 4, sino cada 50 años. El resto fueron distorsiones de medidas económicas, muchas de ellas a nivel nacional, que terminaron distorsionando este concepto de economías regionales. El país se paró por la economía sojera. Sin embargo, jamás he visto en 57 años que se haya parado por una economía regional como la vitivinícola. Mientras hablaba pensaba en el papel fundamental que tiene en toda esta historia el INB, ¿no? Se lo hemos dicho a Guillermo García. En octubre del año pasado nosotros tuvimos la oportunidad de un debate en otro canal, en un programa donde durante 15, 20 o 30 minutos debatimos esto. Creo que el INB tiene todas las herramientas y acá no hace falta legislar mejor o legislar en distintos sentidos. Las herramientas están, hay que aplicarlas en el momento oportuno. Hoy la tendencia de los vinos que disparan el consumo, no es el vino oculto, no es el vino de guarda, no es el vino de los 200 pesos, por lo tanto tampoco es el vino de alto grado alcohólico, es el vino fresco. Hay un fuerte aumento del consumo del vino blanco, que no es simplemente estacional, pero ojo, la columna del aumento del consumo en el vino es así de chiquita, porque estamos compitiendo contra la cerveza y contra las gaseosas, en donde el consumo se dispara. Ahí es donde tienen que estar las políticas de largo plazo. El resto es química, es ajustes, es sintonía fina, como se ha dado en decir últimamente. Pero me parece que el instituto mira para otro lado cuando, por ejemplo, promociona un vino de la costa, que es con una variedad de uva que no es vinificable. Cuestionada, lo dijimos también en este diario y creo que salió perfectamente el debate. Creo que el INB también se equivoca cuando exige 500 o 600 puntos de color para un vino tinto, que en realidad no es genuino, porque se hace con una variedad de uva no vinificable que se llama tintorera, que para lo único que sirve es para darle color. Entonces, todas esas químicas,
todas esas resoluciones técnicas lo que hacen es entorpecer lo que tiene que ser aligerar el consumo para sacarle el stock del año pasado para que la cosecha venidera nos encuentre con capacidad de bodega, con precio, con mercado, con competitividad y sobre todo con rentabilidad en toda esta cadena que hemos descrito. Hay algunas cuestiones que son fundamentales, que son de fondo elementales, podría decirse, elementales, tener agua, ¿no? Hace cuántos años que Mendoza está reclamando el trasvase de agua del Grande al Atuel, ¿no? Los dos proyectos juntos, lo del trasvase y la línea eléctrica, Claro, porque en realidad el agua sin la generación eléctrica es la mitad del combo y la generación eléctrica sin el agua es imposible. Hoy Mendoza tiene inclusive, por esto digo yo que la provincia se debió pensar y hay evidentemente un fin de ciclo en ese modelo que se pensó, porque Mendoza está en el punto ideal para migrar su plataforma petrolera gradualmente en el tiempo a una plataforma de generación hidroenergética. El Baqueano, Niwil 5, Portezuelo del Viento, son las grandes obras, responsabilidad de la nación obviamente, que instaladas en el circuito económico nos van a permitir como consecuencia 100.000 hectáreas de secano en Malargüe, bajo riego. Esos son los grandes desafíos. Un discurso político el tuyo, Teddy. Es un discurso convencido de ver cómo Mendoza ha ido perdiendo protagonismo, de ser la quinta provincia en el contexto federal, a verse relegado más allá de los 2 dígitos. Entonces estas cosas te generan impotencia porque no falla el recurso humano, no falla el trabajo. Las economías se caen porque hay cada vez menos actores, hay menos bodegas, hay menos contratistas, hay menos trabajo rural. ¿Y por qué se caen los actores? Por la rentabilidad y la competitividad. Bueno. Hoy hay abandono, hay desidia, hay fracaso, a pesar de las grandes fórmulas de los discursos políticos. Entonces me parece que más que discursos electorales, lo que uno divulga es un plan concreto con soluciones a corto, a mediano y a largo plazo. Bueno, ¿vas a seguir trabajando en política? Siempre, desde los 18 años estoy en esto. Bueno, ¿cómo ves al Partido Demócrata? Muy bien, a pesar del llamado de atención de octubre, creo que Mendoza está reflexionando sobre qué se votó en octubre y lo hizo en el mes de marzo, donde reconoció algunos valores. Nosotros decimos una frase que a algunos amigos los inquieta y los pone molestos, y me refiero a que el bipartidismo evidentemente no le hace bien a Mendoza, y lo digo con la buena intención, no intento lo digo de buena onda. Agraviar, claro, no quiero que sea un agravio ni una injuria. Mendoza tradicionalmente ha sido un discurso de 3, una discusión de 3 fuerzas políticas, una que modera entre 2 extremos. Sí. La que modera siempre ha sido históricamente el Partido Demócrata. Algo pasó que los electores no le dieron la derecha en esta ocasión al PD, o desde hace algunos años. Haces bien en decirme que no le dieron la derecha, porque le dieron la izquierda al FIT, que no tiene ningún mensaje de construcción, que en esto en la política en algún momento va a haber que construir, y para construir nos vamos a tener que poner de acuerdo, porque la construcción de esta nueva Mendoza no es patrimonio de un gobierno de turno, o de uno de los 2 partidos mayoritarios que hoy se han alternado siendo gobierno. Si han sido gobierno también tienen las responsabilidades de esta situación actual, que no viene por arte de magia. Por eso esta contribución, que me parece que tiene mucho de despojo y de grandeza en decir, pongámonos de acuerdo en un plan energético, de combustible hidrocarburífero y obviamente vitivinícola. Así como estamos, Mendoza no es viable. Muchísimas gracias. No, gracias a ustedes. Bueno, en algún momento vendrás a hablar de política partidaria. Sí, seguro que sí. Queda hecha la invitación entonces a Aníbal Ríos, que bueno, una persona política no puede despojarse de ninguna manera de esto. Les agradecemos la compañía, hemos estado conversando todo este tiempo con Aníbal Ríos, a veces le digo Teddy, lo conocemos mucho de esa forma, concejal, mandato cumplido, diputado, mandato cumplido del Partido Demócrata por el 4º distrito. Muchas gracias y hasta pronto.